y efectos. En Academia Fermat nada es superficial. Y si me caigo me vuelvo a parar. Porque aquí se aprende a luchar con método, práctica y corazón. La universidad se gana con preparación. Profe de historia, Academia Fermat al frente. Usted nos forma, nos hace fuerte. Profe de historia, firme y constante. Nos lleva a la Fermat y pa' adelante. Y pa' adelante. Academia Fermat. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches chicos de la Academia Fermat, listos para iniciar una clasecita más. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? La última, sí, sí, las fijas para ya cerrar este ciclo. No recuerden que la mayoría de universidades pues ya está de admisión, ¿no? Y obviamente nosotros pues no tenemos que ser la excepción y también pues no lograr nuestro objetivo, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Y bueno, pues no, a la academia pues le está yendo muy bien y eso pues no es importantísimo, ¿no, chicos? Ya está. Listo, entonces vamos a hacer, chicos, la última, dice profesor, la última es no, sin, hasta quemar la última neurona, ¿no es cierto? Viene a ser, ¿no? Para poder, pues, no lograr nuestro objetivo, ¿ya? Entonces tenemos una practiquita. ¿Listo? Que nos puede venir para el examen, ¿no? Y bueno, he tratado de compilar la mayoría en este caso, de contenidos para que podamos tener éxito en nuestro examen, ¿ya? Vamos, primera pregunta. Dice, mira, recuerden chicos de que no solamente resolver un examen, ¿no es cierto? Es importante también en este caso entender, en este caso, ¿no? Los tipos de preguntas, ¿no? Hay preguntas que son verdadero o falsos, hay preguntas que son para relacionar, preguntas para completar, ¿no? En este caso, que también se hace conocidos en los exámenes de admisión, ¿no? Y las otras, pues obviamente de selección múltiple, ¿no? Las normales, ¿no? Sin ninguna, digamos, complicación, ¿no? Entonces tenemos en este caso esta primera preguntita. Dice, en la siguiente línea del tiempo de la guerra con Chile, determine la batalla que corresponde a la campaña del sur. Generalmente, jóvenes, cuando viene lo que viene a ser guerras, ¿no es cierto? O sea, todo lo que son guerras, o cuando ves tú contenidos que son para numeración, o sea, siempre va a llegar este tipo de preguntita, ¿no? Simplemente, en este caso, nos van a poner una serie, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Batalla que falta, la que falta acá en este recuadro, en esta figura, ¿no es cierto? Y bueno, pues simplemente es buscar, ¿no? Su relación, ¿no? Tenemos la batalla de Pisagua, espacio, la que tenemos que buscar, la batalla de Tarapacá, la batalla de la Alto Alianza, la batalla de Arica. La pista que nos dan, en este caso, ¿cuál viene a ser? La pista que nos dan es que esta, por ejemplo, corresponde a la campaña del sur, ¿no es cierto? Y siendo la campaña del sur, tú sabes que la guerra con Chile se divide en dos campañas, ¿no? La campaña de Tarapacá y la campaña de Arica. Entonces, en este caso, hablamos de las primeras batallitas, ¿no? Van a ser la campaña de Tarapacá y las otras últimas dos corresponden a la batalla de Arica. Entonces, la respuesta en este caso, para la primera pregunta, ¿cuál viene a ser? Viene a ser, a ver, San Juan, no, imposible, San Juan y Chorrillos no es Lima, ¿no? San Pablo es Lima, Concepción, Miraflores son Lima, tenemos en este caso pues la Sierra Central, y bueno, pues la respuesta sería en este caso San Francisco, ¿no es cierto? Recuerda que la batalla de San Francisco, también, ¿cómo se le llama? Se le llama también la batalla de los Dolores, ¿no es cierto? También se le puede llamar la batalla de los Dolores. La respuesta correcta, alternativa, enano. Dice, siendo las primeras formas de gobierno autónomas creadas en América ante el colapso de la autoridad monárquica en la metrópoli, ¿no es cierto? Dice española, ¿por qué en el Perú no fue posible la formación de una junta gubernativa? Ya, lo primero que tenemos que entender es, en este caso, que es una junta de gobierno. Una junta de gobierno, recuerda que estas juntas de gobierno, por ejemplo, no nacen en el Perú. Recuerda que hay un tema anterior a este que viene a ser la famosa invasión de Napoleón a España. ¿No es cierto? En este caso, pues, no data la historia de que finalmente Napoleón cae, pues, no hace caer a España en sus manos, ¿no? Y ahí es más, ¿te acuerdas que quién gobernaba? Y gobernaba su hermano, ¿no es cierto? José Bonaparte, ¿no? También llamado Pepe Botellas, ¿no? El cual obviamente pues nadie lo quería pues en España, ¿no? Y pues, podría ser de repente para los franceses podría ser, ¿no? José primero, rey de España, ¿no? Pero para los españoles era Pepe Botellas, ¿no?
Decían Pepe Botellas por el, bueno, obviamente por el nombre de José y Botellas porque pues era alcohólico, ¿no? Entonces, en este caso, ya pues lamentablemente pues está en manos de Francia, ¿no? De José I, Pepe Botellas, como tú quieras, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde lamentablemente pues comete un grave error José Bonaparte, ¿no? ¿Y cuál viene a ser ese error? Querer venirse a donde, en este caso pues al Perú. De tal manera de que eso haría de que ellos tuviesen todo el tiempo necesario para formar las juntas de gobierno. Nace la Junta de Gobierno de Aranjuez, nace la Junta de Gobierno, en este caso de Cádiz, que se convierte más tarde en la Corte de Cádiz, ¿no es cierto? Y mientras que en este caso, pues no. Napoleón venía, por ejemplo, en este caso, al virreinato del Perú, no lo reciben acá porque igual lo iban a matar, lo iban a linchar, se regresa a España. En ese trajín, obviamente, pues no, ya se habían formado esas juntas de gobierno. Y así como fácil fue para José Bonaparte ser rey de España, también sería fácil, en este caso, ¿para quién? Para los españoles votarlo, ¿no? Porque, como te digo, se formaron las juntas de gobierno y así es como lo sacan a quién, a José I, ¿no? Ya está, o sea, prácticamente ahí viene a ser otra preguntita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que finalmente conseguiría España con la formación de las juntas de gobierno? Uno, su libertad. O te puede venir, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que utilizaría España para poder liberarse de Francia, ¿no? Las juntas de gobierno. Entonces, ahí no tiene nada que ver con la pregunta todavía, ¿no? Pero es el antecedente. De tal manera que ahí es cuando, por ejemplo, decimos, no, ya, entonces, si eso funcionó en España, dice que en América harían lo mismo, o sea, también formarían juntas de gobierno. Pero en el caso de las juntas de gobierno en el Perú, tienes que tener mucho cuidado, ¿ah? Las juntas de gobierno en el Perú, por ejemplo, no fueron para, digamos, realmente, ¿no? Reafirmar el poder español. Al contrario, o sea, fue para descentralizar todo el poder español, ¿no? De tal manera que al quedar descentralizado, cualquier rebelión insignificante podía darle la libertad, en este caso, al virreinato del Perú. Por eso que en este caso se habían formado las juntas de gobierno de 1809, se habían formado las juntas de gobierno de 1810, ¿no es cierto? Y en este caso no se formarían una en el Perú, ¿no? Y justo es ahí donde, en este caso llega pues al Perú, ¿quién? Llega al Perú el virrey Fernando de Abascal y al enterarse de que todo estaba prácticamente descentralizado, entonces, ¿qué sucede, no? Se da cuenta de ello, ¿no? Y al darse cuenta de ello, manda a desarticular todas las juntas de gobierno. Esa sería, ¿no? La acción represiva, ¿no? Manda a destruir las juntas de gobierno. Y de tal manera que todo regresa a un poder absoluto que se encontraba en ¿dónde? En la ciudad de Lima. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál viene a ser? Viene a ser por la acción represiva del virrey Fernando de Abascal. ¿Listo? Ya está. Pregunta número 3. Igual, continuamos, ¿no? Relación. Recuerda, las preguntas que son de relación, las preguntas que tienen no para numeración, son las que tienes que, no, son de esta manera y tienes que marcar fácil, ¿no es cierto? Dice, en el siguiente esquema determinen los presidentes que gobernaron durante la etapa de la prosperidad falaz. ¿No? Entonces me dice prosperidad falaz. ¿Qué viene a ser la prosperidad falaz, chicos? ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? El famoso periodo del qué? El periodo del guanito, ¿no es cierto? Claro, el periodo del guano, ¿no? Entonces, en este caso, al ser el periodo del guano, ¿no? En este caso, a ver, tenemos aquí a Castilla, correcto, primer gobierno, segundo gobierno ya sería de Castilla, José Rufino Echenique, Antonio Peset, Mariano Ignacio Prado, ¿no es cierto? ¿Y quién sería pues el último de los presidentes? ¿Quién va a ser? El señor llamado José Balta, de tal manera que mi respuesta vendría a ser José Balta, ¿ya? La respuesta sería José Balta. Número 4. En el contexto de la crisis del orden colonial ocasionada por la invasión napoleónica, o sea, continúa la historia de las juntas de gobierno. Dice, ¿cuál fue la acción de mayor trascendencia de las Cortes de Cádiz, aunque en la práctica no se cumpliría? Claro, entonces, esa junta de gobierno, como te estaba diciendo, la de Aranjuez y la de Cádiz, que se convierte en la Corte de Cádiz, este, en este caso, o sea, se forma en las Cortes de Cádiz y tiene como, digamos, como aporte la Constitución Liberal de Cádiz. Entonces, en esa Constitución Liberal de Cádiz se decía de que tanto los que estaban en Perú y los que estaban en España, o sea, sobre todo los que estaban en Perú, no deberían de ser tratados como simplemente esclavos, ¿no? Como éramos tratados en realidad, sino podíamos ser tratados como súbditos de la corona, o sea, quiere decir también como una población. De tal manera de que aparentemente, o sea, la metrópoli tenía todo el poder, obviamente, en España, pero las poblaciones, los pobladores de España, al igual que los pobladores del Perú, estarían en el mismo rango. O sea, eso supuestamente dice, ¿no? O sea, se declara pues una igualdad política entre España y el
Perú, supuestamente, pero jamás se cumpliría. Entonces la pregunta dice, ¿no? Esta acción de mayor trascendencia de las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero que finalmente no se van a cumplir, no se cumplirían, ¿no es cierto? Acá dice, no se cumplirían. Entonces, precisamente, ¿cuál es esa, ¿no? Declarar la igualdad política entre España y Perú, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sería nuestra respuesta. Pregunta número 5. Esta es una pregunta bien bonita. Dice... La multiplicidad de actividades económicas como la pesca, recolección, cacería fueron realizadas por temporadas intercaladas según las necesidades. ¿Durante qué periodo? Ya está. Me está diciendo, me estamos hablando de primeros pobladores del Perú. Ya, el tema es primeros pobladores del Perú. Y en este caso me dice que estos primeros pobladores, cuando llegaron al Perú, tenían muchas actividades, ¿no? Tenían la pesca, la recolección, la cacería, de tal manera que yo puedo deducir que son cazadores recolectores nómades. Exacto, son cazadores recolectores nómades. Ahora, estos cazadores recolectores nómades, ¿en qué periodo aparecen? O sea, la pregunta es, ¿no? ¿En qué periodo aparecen? Entonces, jamás te olvides. Estos aparecen ¿en qué periodo? En el periodo lítico, ¿ya? Aparecen en el periodo lítico, ¿ya? En este caso, respuesta correcta, preolítico. Ahora, después de esos vienen los horticultores seminómades, pero es ahí donde en el arcaico, por ejemplo, sería, ¿no? El arcaico se divide en dos, en el arcaico superior y en el arcaico inferior. En el arcaico inferior es donde aparece, bueno, en este caso los horticultores seminómades y en el arcaico superior aparecen los sedentarios, ¿no? Y esos conformarían los primeros pobladores del Perú, ¿ya? ¿Listo? Pero me está diciendo, ¿no? Los que tenían la caza, la pesca, o sea, cazadores, recolectores nómades, ¿a qué periodo pertenecen? Ellos pertenecen al periodo lítico, ¿listo? Por eso marcamos esa respuesta. Pregunta número 6. Las culturas del primer desarrollo regional como Mochica y Nazca se caracterizan por... Tienes dos detalles. El primero que ya me dan las culturitas. El segundo que me ponen su bloque general. Para hacerla complicada, la pregunta hubiese sido mejor si es que no nos hubiesen puesto Mochica y Nazca, ¿no? Pero a veces, bueno, en las preguntas te ponen así, o sea, te dan dos pistas por las cuales obviamente no tendrías que fallar, ¿no? Porque si mirarían solamente las culturas del primer desarrollo, o sea, son dos preguntas en una, porque tendría que saber quiénes son el primer desarrollo regional, ¿no es cierto? Y encima la segunda pregunta sería por qué se caracterizan, ¿no? Pero acá ya me están dando la respuesta, parte de la respuesta, ¿no? Me hablan de Mochica y de Nazca, entonces me están diciendo prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes de la cultura Mochica y Nazca? Y ahí, ¿qué vamos a decir? Su cerámica. Profesor, ya, cerámica, cerámica, chévere, correcto. Claro, pero no hay cerámica, sí hay, solo que dice cerámica de otra manera. ¿Cuál sería el desarrollo artesanal? ¿No? La respuesta correcta sería el desarrollo artesanal. Pregunta número 7. Se encuentra, dice, al oeste de Calasasaya. Llama la atención por sus enormes bloques de piedras, tadeadas y de formas de pirámides, hoy desperdigadas por doquier. Palabra clave es que son desperdigadas por doquier. Segundo tema es que me está hablando de Tiahuanaco. Claro, Calasasaya pertenece a Tiahuanaco. Pero no me hablan por Calasasaya, sino me hablan, en este caso, ¿no es cierto?, sobre otro tipo de, digamos, de templo que tiene forma de pirámide, aparentemente, ¿no es cierto?, pero que lamentablemente no se ha construido, ¿no?, que sus piedras están por aquí y por allá. Corresponde entonces a Pumapunku, ¿ya? La respuesta correcta sería Pumapunku. Pregunta número 8. Dice, la más grandiosa de la litoescultura tiahuanaquense que probablemente debió estar asociada al monumento de Carasasaya, ¿cuál es? O sea, para empezar me está diciendo un resto litoescultórico. Ese resto, lamentablemente, no es de Tiahuanaco, o sea, mejor dicho, no es de Canasasaya. Debió estar, dice, ¿no? Porque se encontró cerca. Y ahí tú sabes que viene a ser fácil, pues, ¿no? La famosa, ¿qué? La famosa portadita del sol, ¿no? La respuesta correcta sería, entonces, la portada del sol. Ya está. Pregunta número 9. Dice, gracias a sus investigaciones posibilitó la comprensión y el proceso histórico de importancia de Wari. Ojo, acá el alumno tiene que ser muy inteligente. Porque yo te aseguro que acá la gran mayoría marcaría de forma inmediata Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Porque dice Wari. Pero ¿por qué no sería profe Lumbreras? Porque Lumbreras vendría a ser su descubridor. Y la pregunta no me dice descubridor. Me está diciendo investigaciones, en este caso científicas, ¿no? Entonces ahí uno debe conocer la historia pues, de Wari, ¿no? De que en este caso sí, pues su descubridor es Guillermo Lumbreras. Pero como no se podía llegar a una conclusión exacta sobre este territorio, ya que algunos pensaban que era una continuación de Tiahuanaco en Perú, o sea, como que Huari debería ser una versión perucha de Tiahuanaco, entonces incluso le llamaron Tiahuanaco 2, ¿no?
Pero, ¿qué sucede? Que más adelante, ¿no? Gracias a los estudios que ya había realizado Julio Cetello, entonces Lumbreras, ¿no es cierto?, finalmente la consolida en una sola cultura. De tal manera de que en este caso, quien ayudaría con sus aportes científicos sería ¿quién? Sería Julio Cetello, ¿no es cierto? La respuesta correcta sería Julio Cetello, ¿ya? Algo similar pasa para Tiahuanaco, ¿no? En el caso de Tiahuanaco es descubierto por ¿quién? Por Pedro César de León, pero quien le da su aporte científico sería Max Zule. ¿Listo? Ya está. Dice, constituía la mayoría de las tierras del Ayllu y se cultivaba la marca. Ya está, entramos a Incas, ¿ah? Dice, en este caso, a ver, tierras del... Ya, pero fue fácil, pues, si son las tierras del Ayllu, o sea, es lo mismo que decir del pueblo. Ya está mi respuesta, ¿no? Se cultivaba la marca, segundo dato. Entonces, la respuesta correcta sería las tierras del pueblo. La marca es la porción de tierra que se cultiva, ¿ya? Si te preguntan, ¿no? La marca que viene a ser la porción de tierra que también se cultivalizó. Número 11 dice, era el gobernador de provincia, también llamados guamaníes, y controlaba la paz y tranquilidad de los mitayos. Ya, gobernador de provincia. Oye, de Incas, este tío siempre es preguntado generalmente en los exámenes, ¿ah? Es casi favorito, ¿no? Estamos hablando de su organización política en este caso. Ya, y si me dice dentro de la política que este es el gobernador de provincias, estamos hablando de quién? Estamos hablando de los famosos Tocricuts, ¿no? Los Tocricuts o también llamados Apunchik, ¿ya? Los Apunchik o en este caso Toquericut, ¿ya? Guamaníes. Esta palabra puedo escribirlo de diferentes maneras. G-A-H-U-A, así como el apellido, ¿no? Guamaní. Es más, o sea, los que apellidan Guamaní, obviamente su apellido es origen quechua, ¿no? Y significa pues provincia. ¿Ya? Entonces, ¿quién era el gobernador de las provincias, de las guamaníes? Eran los famosos Tocricuts. Número 12. La educación formal se daba, dicen los yachaywasi, y los que enseñaban eran. Educación formal se daba en los yachaywasi y los que enseñaban eran. Ya estamos hablando de educación inca, ¿no? Pero en la educación incaica, recuerden en este caso, jóvenes, que los colegios se dividían en dos, ¿no? Había el yachaywasi y había el yachaywasi. El yachaywasi era pues un colegio para puro varones, ¿no? Mientras que el yachaywasi era para puras mujeres. Me está diciendo quiénes enseñaban en el de varones. Ah, ya, entonces si son de varones sería lo siguiente, ¿no? Ya, Kipucamayog, los chasquis, no, los Kipucamayog, sí, los chasquis, ¿no? ¿Acaso que te enseñaban atletismo? No, ¿no es cierto? Entonces no es la respuesta. Todo lo que era chasquis, descartado, al igual que los arabex, ¿no? Ya, ¿serían los amautos y las mamaconas, soy profe? No, porque las mamaconas solamente enseñan en el yachaywasi, es una mujer, pero no puede pues, estar en el colegio de varones, ¿no es cierto? No puede ser. Entonces descartamos mamaconas. Entonces me quedaría Amautas Kipucamayoj. Correcto, la respuesta correcta sería los Amautas Kipucamayoj. Los Amautas enseñaban pues historia inca, ¿no? Y los Kipucamayoj enseñaban matemática y estadística. Sí, pues no lo creas, tuvieron esos cursos, matemática y estadística. ¿Listo? 13. Se trasladaba, dice, por grandes distancias en un sistema de postas, anunciaban su llegada con el pututo. A veces portaban quipus. Allá ve fácil, ¿quiénes eran los que recorrían grandes distancias? A manera de relevos, a manera de postas, vienen a ser los famosos chasquis, ¿no es cierto? Facilita, ¿no? Más fácil que tu ex, ¿no es cierto? Ya está. Número 14 dice, Robustina tiene que decidir entre las múltiples causas del por qué cayó el poderoso imperio inca en manos de los españoles. Luego de analizar las alternativas propuestas, considera que la causa fundamental fue, recuerda que ahí la primera alternativa que tú debes eliminar es la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Muchos, yo no entiendo por qué muchos se tiran para esa respuesta, ¿no? Y ya, o sea, sí, o sea, es un factor, no lo vamos a negar, para que el imperio caiga, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, pero en realidad el factor que determinó, o sea, el más importante, ¿no? Que determinó la caída de los incas, ¿qué viene a ser? El que jamás el Tahuantinsuyo se había consolidado como una sola nación. Porque como el Tahuantinsuyo prácticamente era una mezcolanza, era prácticamente, ¿no? Era el resultado de conquistas pacíficas, violentas, sobre todo las violentas buscaban el momento más oportuno para poder separarse, ¿no? O sea, nunca le tuvieron fe al imperio, a pesar que el imperio les daba todo, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, los Tayani, los Cañaris, por ejemplo, van a ser pueblos que finalmente se van a pasar al lado de Pizarro, ¿no? Y eso conllevaría precisamente a esa crisis, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería que el Tahuantinsuyo no se había consolidado como una única nación. ¿No? Al anunciarse la gobernación de Nueva Castilla que había regentado Pizarro, el rey creó
Antes que se dé el virreinato del Perú, se da el sistema de gobernaciones, el cual fue un fracaso total, porque eso provocaría que Pizarro, sobre todo los socios de la conquista, se peleen. Finalmente muere Pizarro, muere Diego de Almagro, muere su hijo, muere Gonzalo Pizarro, o sea, muere prácticamente todos aquellos que estaban involucrados con la capitulación de Toledo, en el cual se les había dado precisamente esas tierras. La corona española nunca intervino porque les convenía, ¿no? De tal manera que al matarse entre ellos, no había documento que se respete y ellos prácticamente se quedarían con todo. Entonces, ¿hablamos de qué? De la creación del virreinato. Pero ¿sobre qué base? La pregunta sería, ¿no? ¿Sobre qué base, en este caso, se va a crear el virreinato del Perú sobre la gobernación de Nueva Castilla? Por lo tanto, al revés, la respuesta sería, ¿no? Al anularse la gobernación de Nueva Castilla, entonces que había regentado Pizarro, que creó la corona española, crearía, ¿qué cosa dice? El virreinato del Perú, ¿no es cierto? Eso es un datito que no debes olvidarte, ¿ah? ¿Sobre qué base se crea el virreinato del Perú? Sobre la gobernación de Nueva Castilla. ¿Listo? Ya está. Institución de administración central que se encargó de controlar el aspecto económico de España. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esa institución de la administración central que se encargó de controlar el aspecto económico de España. La única institución que se encarga de todo el aspecto económico, ¿cuál viene a ser? La casa de contratación. No hay más. O sea, para ti, la única, si es que me dicen virreinato, si me dicen colonia, la única que se encarga de controlar el aspecto económico viene a ser, ¿no? En este caso, la casa de contratación. ¿Listo? Número 17. La máxima autoridad de la audiencia subordinada asumía también el control político. Tal recibía tal audiencia el nombre de presidencia. A ver, parece trabalengua, una rima, ¿no? Efectivamente, o sea, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si el virrey se moría? ¿O qué pasaba si el virrey, por ejemplo, era llamado por emergencia y tiene que ir a España? ¿Quién gobernaba el virreinato del Perú? Ah, buena pregunta, profe. Lo hacía la audiencia subordinada, pero la audiencia subordinada no lo hacía con ese nombre, audiencia subordinada, sino lo hacía con el nombre de presidencia. O sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, te da la respuesta de que la audiencia subordinada era la que reemplazaba el poder del virrey, pero la audiencia subordinada, en este caso, no lo va a hacer con el nombre tal como tal, ¿no? Sino lo hace con el nombre de presidencia. ¿Listo? Número 18. Característica de la economía colonial en la cual solo España era la única que podía comercializar con sus colonias. Palabra clave, solo. Solo España, ¿no es cierto? Y si es solo España, estamos hablando de qué? Del monopolio comercial, ¿no es cierto? Respuesta correcta para el número 18 sería monopolio comercial. Dice, esta clase social de la aristocracia indígena era bien considerada, podían montar a caballo, incluso mandaban a sus hijos a la escuela de los españoles. ¿Corresponde a quién? Corresponde a ver, claro, ¿no? Los famosos caciques y curacas, ¿no? Los caciques y los curacas, ¿listo? Claro, es curioso, ¿no? Los indios, por ejemplo, cuando llegaron los españoles tenían pues terror al caballo, ¿no? Porque creían de que era un monstruo en el cual una persona estaba fusionado a un caballo, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que no eran animalitos, ¿no? Y hasta los mismos caciques podían montar a caballo, ¿no es cierto? Pues podían vestirse como españoles, tenían sus propias viviendas e incluso podían mandar a sus hijos a las escuelas españolas, ¿no? Tenían todo ese privilegio, pero solamente los caciques y curacas, ¿listo? Sector de criollos que optó por la separación definitiva con España y la anulación del sistema virreinal. Ya entramos al tema de independencia. ¿Listo? Entonces ahí será, a ver, separación definitiva. Ya, pues, separación definitiva, precursores separatistas, ¿no es cierto? En la pregunta tenemos la respuesta. Por eso muchas veces, chicos, o sea, historia no es complicado porque a veces en la misma pregunta ya viene la respuesta, o simplemente es para releer, razonar un poquito, nada más. ¿Listo? Dice, José de la Serna, a ver, me dicen, ¿no? José de la Serna y San Martín se reúnen y trataron los mismos puntos que en la conferencia anterior, pero fracasan las conversaciones. La Serna abandona Lima rumbo a la Sierra Central. San Martín aprovecha esta circunstancia e ingresa a Lima. Estamos hablando de la conferencia de Miraflores, ¿no es cierto? La famosa, no, la conferencia de Punchauca. La de Miraflores es la primera conferencia que se dio. O sea, cuando San Martín finalmente llegó al Perú a Pisco, recuerda que en Pisco establece su cuartel general. Entonces llega a Pisco, o sea, llega al departamento de Ica, y en Pisco, por ejemplo, se da cuenta de que el virrey del Perú era quien era Pezuela. Entonces San Martín manda, dice a sus representantes para que hablen con Pezuela, ¿no? Que para evitar un derramamiento de sangre era mejor que en este caso, los, los españoles se retiren buenamente del Perú. Oye, son más de 280 años de dominación española y tú le vas a pedir que buenamente se retiren. Eso hubiese hecho cualquiera, ¿no?
Por eso que fracasan esas conversaciones. Al fracasar las conversaciones, ya no está Pezuela. Ahora, ¿quién está? Está José de la Serna. Y ahora el mismo San Martín es donde va donde la Serna, o sea, el mismo San Martín, y va con el mismo discurso, que para evitar un derramamiento de sangre era mejor que los españoles se retiren. Obviamente la Serna no va a aceptar, pero la Serna comete un grave error. ¿Cuál sería ese grave error? Irse a la Sierra Central, o sea, abandona Lima. Y como abandona Lima, no hay nadie en Lima, por decirlo así, no hay nadie en casa, entonces San Martín entraría a Lima, convocaría a un cabildo abierto, o sea, a una asamblea, y al convocar a su asamblea, entonces se proclama la independencia del Perú. Así de fácil. ¿Acaso hubo, en este caso, una batalla o algo para que se dé la independencia del Perú? No, fue el oportunismo de San Martín, ¿no es cierto? Y eso se da en la conferencia de Punchauca. ¿Listo? Ya está. La etapa de la independencia del Perú, encabezada por don José de San Martín y Simón Bolívar, tuvo como finalidad si tuvieron alguna vez un pensamiento en común entre ambos, era solamente lo siguiente: eliminar el centro del poder colonial que estaba en el Perú. O sea, si bien es cierto, San Martín inicia su corriente libertadora no por liberar al Perú, al igual que Bolívar no por liberar al Perú. Ellos inician sus corrientes libertadoras con la intención de liberar sus países, sus naciones, pero se dieron cuenta que en el camino la única solución para poder consolidar su independencia, era también liberando el Perú. Por eso que Heraclio Bonilla, ¿te acuerdas cuando hicimos este tema? Heraclio Bonilla, por eso que en su libro, La independencia del Perú, dice, ¿no? Regalada o cedida. Entonces, en este caso nos quiere dar a entender, ¿no? Si realmente nosotros conseguimos nuestra independencia o simplemente nos regalaron, ¿no? Y en este caso la respuesta es simple: nos las regalaron. Éramos un fin necesario para que ellos puedan consolidar la independencia de sus países, ¿no? Por eso dice, ¿no? Eliminar el centro del poder colonial que bueno, que se encontraba en este caso en el Perú, ¿ya? La forma de gobierno conveniente para las nacientes estados americanos, Bolívar se mostró partidario de una, mientras que San Martín, en este caso, ¿qué cosa quería? Ya, mira, acá se da la famosa conferencia de Guayaquil. En la conferencia de Guayaquil se une, o sea, se reúne Bolívar y se reúne pues con quién, con San Martín, ¿no? Entonces trataron tres puntos importantes. El primero de ello era definir la forma de gobierno, el segundo, el apoyo de Bolívar al Perú y tercero, la situación de Guayaquil, de los cuales la situación de Guayaquil y la ayuda de Bolívar fracasan. Bueno, en realidad todo fracasa, ¿no? Porque pues, San Martín dice, nosotros vamos a buscar a un príncipe heredero de cualquier país, de cualquier nación, y como es un príncipe heredero, se va a convertir en un rey, de tal manera que va a ser rey del Perú, ¿no? O sea, él quería una mini monarquía acá, ¿no es cierto? Que sea rey del Perú, o sea, neto del Perú, pero de otro país. Me refiero al hecho de que por la dinastía, básicamente, por el linaje, ¿no? Y que este rey iba a estar gobernado por una constitución. Eso es lo que quería San Martín para el Perú. Pero Bolívar le dice, oye, ¿qué fue, mano? O sea, prácticamente todo lo que hemos luchado para que se dé la independencia y todo ello, para que finalmente Perú tenga un rey, es lo mismo. Va a ser lo mismo, va a ser una monarquía absoluta, por más que tú digas que quieres una monarquía constitucional. ¿Y Bolívar qué propone, no? Bolívar propone una república, en este caso, democrática, que nosotros mismos seamos los que escojamos pues, los rumbos de nuestro país, ¿no? O sea, eso decía pues Bolívar, ¿no? Que ellos mismos escojan, que ellos mismos dirijan los rumbos de su país, ¿no? Y eso se hizo a través de una famosa república democrática. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la república democrática. 24. Se calcula que el Estado peruano se benefició con el 60% de 400 millones de soles por concepto de comercialización del guano. Este ingreso el Estado lo distribuyó en diferentes gastos. ¿Qué rubro representó en mayor porcentaje? Hablamos de quién. Hablamos en este caso de la burocracia civil. Oye, lamentablemente tú sabes que durante la época del guano se dio una época pues de bonanza. El Perú tenía plata hasta por gusto, ¿no es cierto? Sí, de verdad, teníamos plata hasta por gusto, ¿no? Pero lamentablemente más del 53,5% de los ingresos del guano, en este caso, fue ¿para qué? Para ampliar los sueldos, el dinero de quién, de la burocracia militar y de la burocracia civil. O sea, algo es algo pues imposible de poder razonar, porque, o sea, yo entiendo que cada gobierno siempre va a robar jóvenes. O sea, tampoco seamos tontos y decir, oh no, que ese candidato no va a robar, que no, todos roban, todos, absolutamente todos. Pero róbate pe, un poquito, pe, no te robes más del 50% de los ingresos del guano, ¿no? Eso pasaría pe, con esta burocracia militar y civil.
Sin embargo, eso suman el 53%, pero quien tiene el mayor porcentaje viene a ser la burocracia civil, o sea, los miembros del Congreso. Ellos son los que, o sea, los ricos, quienes se van a hacer cada vez más ricos, ¿no es cierto? La respuesta correcta por ello sería entonces la expansión de la burocracia civil. 25. Desde mediados de la década de 1850, los volúmenes de las exportaciones peruanas subieron. Oye, ve, profe, ¿por qué? Porque se comercializaba, ¿qué cosa? El guano. Pregunta más fácil, ¿no? Pero así viene, pues chicos, es una pregunta textual de un examen. El Tratado Secreto de Mutua Defensa entre Perú y Bolivia se firmó durante la administración de qué presidente. Ya está fácil, pues, ¿no? Este presidente vino ayer, ¿no? En una de las preguntas también del examen acá de la UNSA, ¿no? Y era, pues, en este caso, me decían, ¿no? ¿Cuál es el primer partido que aparece en el Perú que lo tenía, pues, en este caso, Manuel Perry Lavalle? La respuesta era, pues, primer civilismo, ¿no? Fácil, demasiado fácil, ¿no? Hasta pareciera que lo han sacado de IA. ¿No? Y de tal manera de que aquí es algo parecido, ¿no? Me están preguntando, en este caso, sobre el Tratado de Perú defensivo, ¿no? De Perú y Bolivia, ¿no? Y ese viene a ser Manuel Pardo y Lavalle, ¿no es cierto? Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú. El antecedente más cercano que desencadenó la Guerra del Pacífico fue fácil, bueno, ahí no tenemos que hablar solamente de quién, de Hilarión Daza, ¿no es cierto? Don Hilarión Daza va a denotar un impuesto de 10 centavos, impuesto de 10 centavos que pues obviamente no querían pagar los chilenos, ¿no? Y eso generaría prácticamente una guerra, ¿no? Por eso es de que recuerda que también se llama la guerra con Chile, la guerra de los 10 centavos, ¿listo? Ya está. 28. La 28 es una pregunta clásica de examen, ¿ah? Al iniciarse la Guerra del Pacífico, en este caso en el Perú, Chile y Bolivia, ¿quiénes gobernaban respectivamente cada uno de estos países? El orden es Perú, Chile y Bolivia. Perú, Chile y Bolivia, ese es el orden. Entonces, por Perú, ¿quién estaba? Estaba, pues, en este caso, Mariano Ignacio Prado, ¿no es cierto? Ya, por Chile, ¿quién estaba? El señor llamado Aníbal Pinto. Y por, en este caso, Bolivia, estaría, pues, ¿no? ¿Quién? Hilarión Daza. Ya, no es la DEA, padreciera, ¿no? Mariano Ignacio Prado, Santa María y Narciso Campero. No. Descartes por Santa María, ¿no? Pero igual, no, o sea, no puede ser porque me está preguntando los primeros, cuando se dio el inicio de la guerra. Y cuando se dio el inicio de la guerra, sería precisamente Mariano Ignacio Prado, Aníbal Pinto e Hilarión Daza. Pregunta número 29. El guano y el salitre fueron recursos naturales de gran importancia para el Perú del siglo XIX. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a estos recursos? O sea, me está diciendo que el guano y salitre, en este caso, no es una característica de ellos. Fácil, ¿no es cierto? ¿Se encontraban a lo largo de todo el litoral? Mentira. No se encuentran a lo largo de todo el litoral, ¿no? El guano se encuentra en las islas de Chincha y el salitre en Tarapacá, puntos específicos, no en todo el litoral. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, en este caso, se encuentran a lo largo del litoral. Pregunta número 30. El contrato, dice, del Estado peruano y la firma Dreyfus Hermanos, aprobado por el Congreso en 1870, permitió, ¿qué cosa? Pagar la deuda externa que tenía el Perú. A pesar de que tuvimos una gran bonanza con la época del guano, con Ramón Castilla, él también nos hundiría más en el tema de la deuda externa. Por eso se llama prosperidad falaz, ¿no es cierto? ¿Y quién tiene que asumir esa crisis? Se lo tiene que asumir José Balta. ¿Y cómo sé que es José Balta? Porque en el gobierno de José Balta se firma, ¿qué cosa? El famoso contrato Dreyfus, ¿no? Y ahí fue protagonista un arequipeño. ¿Quién? Nicolás de Piérola, quien hizo de que la Casa Dreyfus no solamente pague nuestra deuda externa, sino que además nos den 700.000 mensuales, ¿no? No era una bonanza, pero era billete, ¿no? Que lamentablemente José Balta lo aprovecharía para hacer ferrocarriles, ¿no? Ya que la ecuación de Balta era dinero del guano igual a ferrocarriles, ¿no? Fracasamos hasta en eso también, imagínate, imagínate. Dice, relación el presidente y sistema de gobierno. Pregunta clásica. Para relacionar, este tipo de preguntas son las que no nos gustan, ¿no? Porque si nos equivocamos unita, ya fue. Pero así también te da más pistas. ¿No? Que no vas a ni siquiera analizar todas las alternativas, solo dos, o dependiendo cómo vaya la alternativa. Por ejemplo, Agustín Gamarra, recuerda que en este caso, él, por ejemplo, ¿para qué sistema viene a ser? Él vendría a ser el sistema del arriendo, ¿no es cierto? Entonces, con Agustín Gamarra sería arriendo. Por lo tanto, sería 1B, 1B. Mira, descarto tres alternativas del tiro, ¿no es cierto? Me quedaría solamente la C y la D. Vamos, Castilla. Castilla se encargaría de las consignaciones, ¿no es cierto? Claro que sí. Sería, en este caso, sería 2A. Entonces, 2A, 12. Entonces, respuesta correcta, automática, vendría a ser, en este caso, alternativa C. Claro, no tengo necesidad de analizar con las otras, ¿no?
El hecho de que acá ya prácticamente se ha hecho diferente, ya simplemente ahí me da mi respuesta correcta. Ya, entonces por eso las dos primeras son fundamentales. Para cualquier curso, si tienes este tipo de preguntas, ¿no? Las dos primeras ya son fundamentales y con eso ya la respuesta está al ojo. ¿Listo? Al iniciarse la guerra, dice, quedaba claro que el Perú no se encontraba preparado para enfrentar una guerra de esta magnitud, por lo que trató de sopesar sus falencias, ¿no? Con acciones heroicas como personajes como Miguel Grau, Andrés Sabrino Cáceres, ¿no? Ambos destacan en las siguientes campañas. Igual, me habla primero de quién, de Grau, o sea, primero la respuesta debe ser para Grau y segundo la respuesta debe ser para Cáceres. Entonces, Grau, ¿qué sería la campaña marítima? C y D. Cáceres será la campaña de Lima, no, campaña de la Breña. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería alternativa C. Dice, el Tratado de Ancón firmado el 20 de octubre de 1883 puso fin a la guerra con Chile. Este tratado se firma como producto del llamado que hace Miguel Iglesias en el famoso Manifiesto de Montán en agosto de 1882. No es una característica de este tratado. Ya, el grito de Montán, esta es una pregunta que también te pueden hacer separadito. El grito de Montán, ¿en qué gobierno se dio? Miguel Iglesias. Primera pregunta. Fácil. ¿Qué es el Grito de Montán? El Grito de Montán o Manifiesto de Montán es la rendición del Perú frente a Chile. Los chilenos decían de que como nosotros habíamos perdido la guerra, ellos ponían las condiciones, oye, pues, estaban en todo su derecho, pero sus condiciones eran de que querían hasta Arequipa para, en este caso, firmar un tratado. O sea, quiere decir que Tarapacá, Tacna, Moquegua, Arequipa serían prácticamente territorios chilenos. O sea, de antemano ya Tarapacá estaba en manos de quién, estaba en manos de los chilenos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? De que ellos dicen, no, solamente me das hasta Arequipa, y si es que me das hasta Arequipa, entonces firmamos la paz. ¿Y por qué querían hasta Arequipa? O sea, ¿por qué Arequipa, Moquegua y Tacna? Porque obviamente pues son regiones totalmente mineras. Por eso querían pues estas tres regiones. No quería Lima ni más, o sea, solo quería Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? ¿Y por qué se llama el grito de Montán, no? Porque Miguel Iglesias dijo, no, 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 yo no voy a aceptar eso. Está bien, perdí la guerra, pero no voy a ceder pues ni un solo centímetro de territorio. Por lo tanto, en este caso, no voy a ceder territorios, ¿no? Pero no estamos en la condición pues de poner condiciones. Recuerda, perdimos la guerra. Y de todas maneras Chile dice, me llega. En todo caso, Tarapacá se queda conmigo. Ya, no dame Arequipa, ya, toma tu Arequipa, ¿no? Ya toma tu Moquegua, ¿ya? Pero Tacna y Arica se quedaría en manos de Chile por 10 años. ¿No es cierto? Y no se respetó, pues no, o sea, no se respetó lo que quería pues Miguel Iglesias, ¿no? Y finalmente nos van a quitar territorios, ¿no es cierto? Respuesta correcta, entonces, ¿cuál sería? Se protege la integridad territorial del Perú, se quiso, pero realmente no se va a dar pues en este tratado, ¿no? Finalmente cedimos ante los chilenos, ¿ya? Sí, pues así es nuestra historia, triste, ¿no es cierto? Ya está. Gobierno de la República Aristocrática que trató de reformar el sistema electoral discriminatorio y establecer una política social que garantice los derechos laborales. Ya, fácil. ¿Quién va a ser ahí? Guillermo Billinghurst, ¿no? Él es el primero en hacer el tema de los derechos laborales en el Perú. Fue el primero. Después ya viene obviamente José Pardo Barrea, segundo gobierno, pero me está diciendo el primero, ¿ya? Y el primero viene a ser Guillermo Billinghurst. La República Aristocrática, a pesar de identificarse con la vuelta al civilismo en nuestra historia política, no propugnó un elemento básico de la democracia. O sea, a pesar de que estamos viviendo una república, no votábamos. Sí, jóvenes, primer militarismo, primer civilismo, segundo civilismo, no votábamos. O sea, el Perú no vota. ¿Y quién vota, profe? El Congreso. Porque como supuestamente el Congreso, en este caso, representa al pueblo, entonces ellos votaban. Y no había necesidad de que nosotros, la gente, lo hiciéramos. Por eso que después de la República Aristocrática viene pues Sánchez Cerro, ¿no? El tercer militarismo. Y es ahí donde, mejor dicho, viene el oncenio de Leguía y después del oncenio viene el tercer militarismo y con Sánchez Cerro. Y es recién con Sánchez Cerro donde el Perú recién vota por primera vez, ¿no? En toda su historia. Entonces, quiere decir que acá me está preguntando, ¿cuál es ese elemento de la democracia que no se respetaba a pesar que estamos viviendo en una república? El sufragio electoral. La respuesta correcta sería aquí el sufragio electoral. Ya está. Dice, la ley de la conscripción vial decretada durante el oncenio de Leguía significó conscripción vial. Es lo más destacable del oncenio de Leguía, ¿no es cierto? Que viene a ser en este caso el trabajo obligatorio en la construcción de caminos, ¿no? El trabajo obligatorio en la construcción de caminos. Ya sería en este caso el oncenio de Leguía.
La ruptura de Augusto B. Leguía con el Partido Civil hacia 1919 significó la culminación de un proceso económico iniciado a comienzos del siglo XX, o sea, acabó con la República Aristocrática. ¿Cuál fue su característica central? De que en este caso Leguía, bajo cuando se dio, o sea, la República Aristocrática, nosotros estábamos sumergidos en el capitalismo inglés, pero cuando Leguía pertenecía a la República Aristocrática, él ya había tenido acercamiento con los Estados Unidos, trayendo profesores norteamericanos para que capaciten a los maestros peruanos, ¿no? Ya tenía ese acercamiento con los Estados Unidos. Y cuando ya gobierna Leguía fuera de la República Aristocrática como el onceño de Leguía, entonces ahí prácticamente se consolida una alianza con Estados Unidos. De tal manera que se da el desplazamiento de la hegemonía inglesa por la norteamericana. O sea, quiere decir que abandonamos al capitalismo inglés para estar ahora sumergidos en el capitalismo norteamericano, hasta hoy en día, ¿no es cierto? En fin. 38. Grupo subversivo que tuvo su origen remoto, dice, en 1969, dirigido inicialmente por intelectuales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, ¿no? En este caso. Y ahí, bueno, hablamos de quién, hablamos, bueno, de Sendero Luminoso, ¿no? Ellos aparecen, bueno, en Ayacucho, sobre todo en Ayacucho. En la selva es el MRTA, en San Martín, en Juanjuy, ¿no es cierto? Acá sería, pues, en Ayacucho, Sendero Luminoso. Dice, en su primer gobierno constitucional, Alan García Pérez estableció una política económica heterodoxa que se caracterizó por, o sea, política heterodoxa quiere decir que no se respeta las reglas, ¿no? Entonces, en este caso, no respetar las reglas era, en este caso, no respetar, bueno, los pactos internacionales, ¿no es cierto? Y aparte de ello, digamos, no pagarlos, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? El control de precios y una política de subsidios. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta. Dice, el plan estratégico de avance que dio Sendero Luminoso para alcanzar el poder, ¿cuál era? Ya era, pues, ¿no? La ideología, pues, de Mao Zedong, ¿no? O sea, acercar a la ciudad desde el campo. Entonces, quiere decir que ahí con esa respuesta sería esta de acá, ¿no? Que era un modelo que obviamente jamás en el Perú se iba a dar, ¿no? Pero por eso Sendero lo hace a la fuerza. Por eso que Sendero Luminoso mataba, mataba, mataba en los pueblitos para que el gobierno se rinda. Es como si ya no mates más, me rindo y así toma el gobierno. Pero tú sabes que eso jamás se va a dar, ¿no? Pero esa sería la estrategia de quién, de Sendero Luminoso. El gobierno de Fujimori implementó una serie de medidas de acuerdo con las orientaciones de los organismos financieros internacionales. Al respecto, indica el objetivo que no corresponde. O sea, para que nosotros, después de que Allen García nos sumergió prácticamente en la crisis económica, en la hiperinflación, lo primero que tiene que hacer Fujimori después de ganar las elecciones del 90 es resolver ese problema, ¿no? Y para ello establece varios puntos, ¿no? El primero de ellos viene a ser la apertura económica, correcto. De ahí se da la reducción de la inflación, correcto. El recorte del gasto social, correcto. Y el pago de la deuda externa, correcto, con el famoso plan Brady. Pero la estatización de la banca no, ya que la estatización de la banca es una medida que dio ¿quién? Alan García, ¿no? Eso fue su primera medida, ¿no? Pero no funcionó, ¿ya? Y no pertenece a Fujimori. Alberto Fujimori realizó cambios dentro de la economía nacional, orientados al nuevo contexto internacional. Estos cambios incluyeron a una economía de qué? A una economía neoliberal. Para tal fin impulsó la creación de empresas privadas. La respuesta correcta sería neoliberal privadas, ¿no? Neoliberal privadas. El sábado 12 de septiembre, dice, ¿no? El sábado 12 de septiembre. Un cuerpo de élite de la policía antisubversiva ingresó a una vivienda de 2 pisos en el Instituto Limeño de Surquillo. Capturaron a Abimel Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién en este caso se encargaba de hacer la captura solamente de los líderes terroristas? ¿Quién va a ser el GEIN, ¿no es cierto? El Grupo Especial de Inteligencia del Perú, ¿no? El GEIN. Y el grupo paramilitar Colina se encarga solamente de qué? Se encarga solamente, en este caso, de los otros, digamos, actos terroristas, ¿no? Pero quien se va a encargar netamente de los líderes, Víctor Porlay Campos, Abimel Guzmán, viene a ser el GEIN, ¿ya? El Grupo Especial de Inteligencia del Perú. ¿Listo? Ya está. Al asumir el gobierno, dice transición de Valentín Paniagua, formó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la famosa CBR, ¿no? Señale qué afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice, ¿no? ¿Esclarecer los hechos de la violencia terrorista? Obviamente que sí.
Sendero Luminoso fue responsabilizado con el 50%, mientras que la Fuerza Armada 37%, correcto. Los resultados fueron presentados en el gobierno de Alan García, falso, fueron presentados en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Listo? Se estudiaron, dice, la violencia terrorista y de la violación de derechos humanos producidos desde el mayo del año de 1980 hasta el año 2000. Verdadero. Por lo tanto, mi respuesta correcta, ¿cuál viene a ser? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. El Congreso de la República, a través de una resolución legislativa, publicó en el diario peruano lo siguiente: la crisis política que lo ha conducido a renunciar es consecuencia de actos indebidos en los que el propio presidente ha incurrido y que exponen sustentadamente en la moción del orden del día. Así dijo el Congreso, ¿no? En la que se propone la vacancia presidencial. ¿A quién corresponde? Corresponde a Pedro Pablo Kuczynski. Sobre el tema, sobre todo, ¿no? El indulto de Alberto Fujimori. Recuerda que aparecen los Kenji videos, no los Mamani videos, y eso exponen a Pedro Pablo Kuczynski por haber negociado que se hizo ante su vacancia presidencial a cambio de la libertad de Alberto Fujimori, ¿no? Ya está. Odebrecht es una de las preguntas típicas de examen de admisión. Me dice, por ejemplo, en este caso, ¿no? El presidente y cuál sería, en este caso, su imputación, o sea, su delito, ¿no? En el caso de Alan García, obviamente, ¿cuál viene a ser Alan García? Para Alan García vendría a ser, en este caso, el Metro de Lima, ¿no es cierto? Ya está, Alan García, jamás te olvides, viene a ser el famoso Metro de Lima. Por lo tanto, ya qué respuesta tengo, tengo 1C, ¿no es cierto? Ya está, 1C, o es la A o es la D. ¿Ya ves? Al toque ya se han eliminado tres alternativas. Vamos, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori va a ser, en este caso, por el apoyo, ¿no es cierto?, que se da para su campaña del 2011, ¿no? De tal manera que ya es 2E. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta. No tengo necesidad de analizar las siguientes. Por eso te he dicho, no, no te asustes con estas. Al contrario, es fácil. Solo encuentra las dos primeras y lo demás prácticamente es ya de cabeza, ¿no es cierto? Ya está, porque aquí es 2D. Entonces ya, pues, ya fue. ¿Listo? Dice, con más de 1,24 millones de infectados y más de 60.000 muertos, Perú es uno de los países en América Latina más afectados por la pandemia. En este contexto, la denuncia que varios altos funcionarios del gobierno abusaron de un ensayo clínico para vacunarse a los vacuna Gates, ¿no es cierto?, contra el coronavirus mucho antes que la mayoría de la población, ha generado una ola de malestar. Al respecto, señala el mandatario de la República involucrado en dicho aspecto. ¿Quién va a ser? Martín Vizcarra, pe. Por eso lo sacan del gobierno, ¿no? Por los vacuna Gates, ¿no? En este caso, ¿no? Donde ellos primero se vacunaron cuando que supuestamente tenían que vacunarse primero a las poblaciones fue de primera línea, ¿no? O sea, las enfermeras, los médicos, los policías, ¿no? Que enfrentaban directamente el COVID, ¿no? Pero no, ellos felices se vacunaron primero, ¿no? En fin, por eso andaban pues, de todos lados, ¿no? Sabían, tenían la certeza que tenían la vacuna, ¿no? Hasta que se destapó ello y solito le dieron la vacancia a quién, a Vizcarra. Su gobierno se denominó Gobierno de Transición y Emergencia. Transición por la vacancia presidencial que se le hizo a PPK y emergencia porque se dio el COVID-19. ¿Hablamos de quién? Hablamos de Francisco Sagasti. Recuerda que con Francisco Sagasti también se inicia lo que viene a ser la vacunación del COVID-19. En su gobierno dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que se ha cometido varias violaciones a los derechos humanos, ¿no? Durante las protestas contra su gobierno, ¿no es cierto? Y el Congreso. Entonces, ¿de quién hablamos? De la señora Dina Boluarte, pero ¿no es cierto? Recuerda que la población quería salir del Congreso, expulsión de la presidenta, la renuncia, ¿no? Pero ellos, pues no, se va a aferrar mucho más al cargo, ¿no? En fin, la señora Dina Boluarte. Listo, me dice, ¿no? En el gobierno de Martín Vizcarra se dio un escándalo de corrupción relacionados con favores ilegales entre los jueces y fiscales. ¿Nos referimos a quién? Nos referimos, en este caso, será a los cuellos blancos del puerto. Recuerda que acá hay dos actos de, así, favorecimientos, ¿no? Que viene a ser la operación Lavallato, pero Lavallato o Lavajato se da pues con, con PPK. Y el otro es el cuellos blancos, conocidos esos dos actos de corrupción. Entonces, en este caso, los cuellos blancos pertenecen al gobierno de Martín Vizcarra. ¿Por qué lo llaman los cuellos blancos? Cuellos blancos porque se refiere pues, a las camisas, ¿no? De los ricos, millonarios, bueno, a la camisa, tela, ¿no es cierto? Y del puerto se refiere a de que se hacía, pues, no todo el negociado en el puerto del Callao. Por eso le llaman los cuellos blancos del puerto, ¿ya? Listo. Pedro Castillo fue destituido el 7 de diciembre del 2022 por intentar un autogolpe de Estado. ¿Cuál fue la decisión que tomó Castillo para intentar evitar su destitución? Sí, pe, este tonto, pe, no sabe ni leer, pe, ¿no es cierto?
Por eso que por no saber leer fracasa su golpe de Estado. Ni golpe, ni golpe de Estado será, ¿no es cierto? De tal manera que eso llevaría a qué? A que en este caso intente, ¿no? Disolver temporalmente el Congreso, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería disolver, ¿no? El Congreso de la República. No le salió, pues, ¿no? Y más bien lo vacaron, ¿no? Y ya está sentenciado a 11 años, ¿no? Durante el antiguo régimen, dice allá, eso es terminas Perú, ¿ya? Tenemos unas preguntitas de Universal. A ver, vamos a programa. Durante el antiguo régimen, me dice, estuvo, dice, conformada por las grandes familias aristócratas que ejercían cargos más importantes y poseían un inmenso poder político y económico. Claro, profe, ¿hablamos de quién? Hablamos en este caso de la alta nobleza, ¿no es cierto? La alta nobleza, ¿listo? Me dice, durante el siglo XVII, el reinado de Felipe III debió enfrentar una profunda crisis económica que se desencadenó a partir de 1618 con su participación en ¿dónde? En la famosa guerra de ¿dónde? En la famosa guerra de los 30 años, ¿no es cierto? Acá sería entonces la Guerra de los 30 años. Fue un movimiento artístico del siglo XVII en Europa que se identificó con el absolutismo y con la contrarreforma, es decir, una alianza entre el poder político y el religioso. Nos referimos a quién? Al famoso barroco. El barroco es el único movimiento, digamos, que aparece, ¿no? En el siglo XVI, siglo XVII, ya en este caso se desarrolla. Y pues no es a favor del absolutismo, ¿no? El barroco. Fue el más implacable y crítico del antiguo régimen. Para ello se valió de la sátira y la burla. ¿Hablamos de quién? Hablamos de Voltaire, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que solo con la palabra Voltaire logró pues, debilitar a una monarquía, ¿no? Del antiguo régimen hasta el suelo, ¿no? Todos se reían de ellos, ¿no? ¿Cuál fue la idea central de la Ilustración? La idea central de la ilustración viene a ser el predominio de la razón, pero ¿contra quién? Contra la fe religiosa. ¿Listo? 57. La transformación tecnológica de la segunda revolución industrial y la tendencia de los primeros imperios a crear economías cerradas imperiales propició una feroz lucha por territorios y mercados entre las potencias industriales europeas, dando lugar a qué? Dando lugar, en este caso, ¿a qué, a qué, a qué, a qué? Dando lugar, en este caso, ¿no es cierto?, a la expansión colonial, ¿ya? Acá sería la respuesta sería la expansión colonial. Las rivalidades territoriales entre las potencias europeas que agudizaron, dice, ¿no? Se agudizaron destacando los dos conflictos que se enmarcan en el origen de la Primera Guerra Mundial y la conformación de las alianzas. Estos conflictos, ¿cuáles serían? Serían, en este caso, por ejemplo, uno vendría a ser pues la guerra franco-prusiana, esta de acá, ¿no? Porque Alemania le quitó a Francia Alsacia y Lorena, eso sería uno. Y el otro sería, en este caso, las guerras de los Balcanes, ¿no? Donde Austria-Hungría se mechaba con quién, con Rusia, ¿no? Entonces la respuesta correcta será, en este caso, alternativa D. ¿Ya? Lamentablemente dice, lentamente gestada y renegociada entre 1824 y 1907, la Triple Entente estuvo conformada por, fácil, pregunta típica, puede ser universal, guerras mundiales, ¿no es cierto? ¿Quiénes conforman la Triple Entente? La Triple Entente o Triple Entendimiento sería Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no es cierto? Ya está. La historia del mundo, dice, descarriló aquí, en esta pequeña esquina de una ciudad remota. Un joven tuberculoso disparó contra el archiduque, ¿no? Y Europa, ¿no? La vieja Europa cayó herida de muerte, ¿no? Hacemos en este caso el textito. ¿A qué se refiere? Se refiere pues al atentado, ¿no? Que hubo en Sarajevo, en este caso. ¿No? Y que mató pues al heredero de Austria-Hungría, ¿no es cierto? Entonces sería la respuesta correcta, alternativa B. Ya terminamos. Dice, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial tuvo como causa, ¿cuál sería la causa para que Rusia se retire de la famosa armonía de los tres emperadores? ¿No? Sería en este caso el estallido de la Revolución Bolchevique en 1917, ¿no? En plena Guerra Mundial se da la Revolución Rusa, ¿no? Imagínate, ¿no? En fin. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Japón seguía, dice, luchando en el Pacífico, recurriendo incluso a acciones desesperadas con el objetivo de cambiar el curso de la guerra. Estados Unidos, dice, con la finalidad de poner fin al conflicto, utilizó un arma letal que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Dos cohetecitos, ¿no es cierto? Dos cohetes, pero eso fueron dos bombas, ¿no? Las bombas atómicas, ¿no? Fue un tratado de paz donde se castigaba a Alemania, ya que este país perdía territorio y debía pagar grandes indemnizaciones a causa de la Primera Guerra Mundial, donde muchos vencedores también quedaron descontentos. Nos referimos al famoso tratado de qué. En este caso sería, en este caso, el tratado de Versalles, ¿no? Claro, ¿no? Que viene a ser la consecuencia
más importante de la Primera Guerra Mundial y a la vez sería la causa más importante de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, el ataque de Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Hawái en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Este gran ataque provocó, ¿qué cosa? ¿El ingreso de quién? De Estados Unidos a la guerra. O sea, si los japoneses no hubiesen atacado Pearl Harbor, la historia sería diferente, ¿no? Ya que Estados Unidos solamente participaba de manera logística. Pero el hecho de atacar sus bases hace que Estados Unidos entre a la guerra ya de lleno, ¿no? Así de lleno, de lleno, de lleno. ¿Listo? Bueno, chicos, de esa manera terminamos toda nuestra resolución de Practique también 64 preguntas de historia, que obviamente nos puede ayudar bastante, bueno, para este examen, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que te ayude y bueno, pues simplemente si vamos a realizar nuestro examen, ir con la convicción, bueno, que te has preparado bien y obviamente vas a lograr tu objetivo. Si no, seguimos todavía en Fermat para poder ayudarte hasta que logres tu ingreso. Bueno, chicos, eso sería todo. Cuídense. Nos vemos la siguiente clasecita. ¿Listo? Chao. Hola, hola, hola. Oli. Hola chicos, ¿cómo están? Muy